Hay momentos en la vida, creo, en que la verdadera sabiduría se revela no tanto en lo que aceptamos, sino en lo que sabemos rechazar. Totalmente. Y justo recibimos un material fascinante que explora una idea de la tradición judía que va por ahí, que el poder de decir no es una de las expresiones más profundas de la libertad. Sí. Y que justo ahí, en ese rechazo consciente, es donde empieza a florecer la prosperidad. Y es clave entender desde el principio que no se refieren solo a la prosperidad económica, o sea, el dinero en el banco. Claro, no es solo eso. No. Eso, según estas fuentes, es más bien una consecuencia, un resultado natural de un modo de vida muy específico. El Talmud lo resume de una forma, brutalmente directa. A ver. Fuerte es aquel que se domina a sí mismo. Y dominarse, pues antes que nada, es saber decir no. La persona que no puede ponerle un freno a sus deseos se vuelve esclava del azar, rehén de sus impulsos, y eso la desvía de su propósito. Claro, se convierte en una hoja al viento. Entonces, la misión para esta conversación es analizar a fondo 7 de esas negaciones sagradas, 7 no que, según el material, funcionan como filtros de sabiduría. Filtros de sabiduría, me gusta eso. La imagen que usan es muy potente, fíjate. Dicen que son como los muros invisibles que protegen un jardín abundante de las plagas que buscan arruinarlo. ¡Wow! La idea de que la abundancia necesita protección, no solo ambición, me parece un giro de 180 grados a cómo pensamos hoy. Totalmente. Invierte en la lógica moderna del más es más. Aquí, la prosperidad no comienza con la acumulación, sino con la depuración. No se trata tanto de añadir, sino de saber qué sustraer. ¿Te late si empezamos a desmenuzar el primero? Venga, vamos a desempacarlo. El primer no es directo y al hueso, no a la envidia. La fuente es categórica, ¿eh? Ninguna mente envidiosa prospera. La lógica detrás es que envidiar el éxito de otro es, en el fondo, como decirle al universo o a Dios, como quieras verlo, lo que me diste no me gusta. Exacto. Quiero lo del vecino, y que no acepta su propio camino, pues simplemente no puede avanzar en él. La envidia te clava en el piso. Te paraliza. Y fíjate que lo fascinante es que el mandamiento no codiciarás no es solo una regla moral, es una guía de eficiencia energética, por decirlo de alguna manera. ¿Eficiencia energética? A ver, explícame eso. ¿Sí? La energía que gastas en compararte, en mirar de reojo el jardín del otro, es energía que no estás usando para regar el tuyo. La clave, según esta visión, es transformar la envidia en inspiración. Ah, claro. Cuando ves el éxito de alguien más, no como una afrenta personal, sino como una prueba de lo que es posible, la energía destructiva de la envidia se transmuta en combustible creativo. Y vaya que hoy en día es difícil. Con las redes sociales, vivimos en una vitrina constante del éxito ajeno. Es una máquina de generar envidia, ¿no? Totalmente. Y eso tiene un costo financiero real. Nos empuja a gastos por estatus, a comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Ándale, por ahí va la cosa. Tratar de mantener las apariencias es un hoyo negro de recursos. Sí. La verdadera libertad financiera, según esto, nace del contentamiento. Hay una expresión que se usa mucho en la Pascua judía, dayeno. Dayeno. Que se traduce como esto ya sería suficiente. Es un recordatorio de que cada bendición, por pequeña que parezca, es completa si sabes reconocerla. Cuando la mente se libera de esa carrera, la creatividad explota. Dejas de correr detrás de los demás. Exacto. Y empiezas a construir tu propio camino. Y la prosperidad se vuelve una consecuencia de esa autenticidad. Oye, y esa idea de autenticidad y de valorar lo que ya se tiene, me hace pensar no solo en cómo usamos nuestra energía mental, sino también nuestros recursos materiales. Porque si la envidia es un mal uso de la mente, ¿qué pasa con el mal uso de las cosas? Supongo que eso nos lleva de lleno al segundo punto, el no al desperdicio. Es una conexión perfecta. La fuente lo llama el pecado silencioso de las civilizaciones prósperas. ¡Wow! Pecado silencioso. Sí. Hay un relato en el Talmud
que cuenta cómo, incluso en tiempos de abundancia, los sabios se agachaban a recoger las migajas de pan porque veían en cada fragmento una centella de vida. No era por tacañería, era por reverencia. O sea que tirar la mitad de la comida que compramos no es solo un problema de dinero, la fuente lo llama negación práctica de la gratitud. Justo. Nunca lo había visto así. Es casi un acto de ingratitud cósmica, ignorar toda la cadena de esfuerzo que trajo esa comida a tu mesa. Exacto. Y esta visión extiende esa idea de lo sagrado a todo. El dinero, el tiempo, las palabras, la atención. No se trata de vivir con miedo a gastar, sino con conciencia. Claro. Hay un principio que lo resume. Cuando una persona comienza a administrar con celo lo pequeño, el Creador le confía lo grande. Es como una prueba, ¿sabes? Sabes valorar lo poco que tienes, entonces estás listo para más. Ándale. Hay una pregunta increíble que un empresario judío citado en la fuente se hacía antes de cualquier gasto. Se preguntaba, ¿qué luz revelará este dinero? Qué buena pregunta. Te obliga a pensar en el propósito. Si la respuesta es ninguna, entonces ese gasto no ilumina, sino que crea una sombra. Cambia todo. Cambia por completo la perspectiva. No es puedo pagarlo, sino esto sirve a un propósito mayor. Esto me lleva a pensar en el uso del tiempo. Si ser consciente con los recursos es clave, ser consciente con el tiempo debe serlo aún más. Uf, ni se diga. ¿Qué pasa con nuestra obsesión moderna por la velocidad, por los hacks para hacer todo más rápido? Pues eso nos lleva directo al tercer no. No a la prisa. La prisa es descrita como el enemigo del propósito, y esto choca frontalmente con nuestra cultura que confunde velocidad con progreso. Totalmente. Los sabios, según la fuente, entendían que la fruta que madura antes de tiempo se pudre por dentro. Necesita su proceso. Eso me llama la atención. ¿De dónde viene esa idea de que la fe o la confianza en el proceso es como un entrenamiento? ¿Hay algo en el lenguaje mismo que nos dé una pista? Totalmente. De hecho, en hebreo pasa algo increíble. La palabra para fe, emuná, comparte la misma raíz que la palabra para entrenarse o ejercitarse, legitamen. No puede ser. ¿Sí? Es como si el idioma mismo nos estuviera diciendo que la confianza no es un impulso que sientes un día, es un músculo que desarrollas con la práctica. ¡Wow! Quien tiene fe no corre desesperado. Confía en el ritmo de las cosas. El ejemplo perfecto es el Shabbat. Es el no semanal a la prisa, una pausa sagrada para recordarle al mundo que no eres esclavo del reloj. El famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera, pero versión bíblica. Justo. Todos hemos caído ahí, viendo cómo sube una acción o una criptomoneda, y sintiendo esa urgencia de entrarle sin pensar, por miedo a perder la oportunidad. Y es precisamente esa prisa la que, según Proverbios, lleva a la pobreza. Los granos rápidos empobrecen. ¿Por qué? Porque lo que llega antes de que tu madurez emocional y espiritual pueda manejarlo, se convierte en una maldición, no en una bendición. ¿Una maldición? Sí. La lentitud consciente es sabiduría en movimiento. Pero claro, si la prisa te lleva a tomar atajos, el atajo más tentador y peligroso de todos es la deshonestidad. Uf, ese es el cuarto no, y me parece que es el cimiento de todo. No a la deshonestidad, el fundamental. La fuente lo llama el veneno que mata la prosperidad de raíz. La idea es que el dinero obtenido con mentiras es como agua salada. Parece que tienes mucho, pero te mueres de sed. ¡Qué buena analogía! Y hay una imagen muy poderosa sobre la palabra hebrea para verdad, emet. ¿Nos la puedes explicar? Claro. Emet está formada por las letras Aleph, Mem y Tab. Ok. Que son, respectivamente, la primera, la de en medio y la última letra del alfabeto hebrio. El simbolismo es que la verdad lo sostiene todo, desde el principio hasta el fin. De punta a punta. Exacto. Hay una frase que dice, el sello de Dios es la verdad. Esto implica que donde hay falsedad, la presencia divina se ausenta y con ella, la bendición. Ser honesto no es solo una virtud moral, es una tecnología espiritual para atraer la abundancia sostenible. Eso suena muy bien en teoría, pero seamos francos, en el mundo real a veces parece que los deshonestos, los tramposos son los que se adelantan, ¿no? Sí, es una objeción muy válida. ¿Cómo responde esta filosofía a esa aparente contradicción?
¿No es un camino demasiado lento para el mundo de hoy? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta de esta tradición es que se confunde el éxito con la prosperidad. El éxito puede ser un fogonazo, algo rápido y visible. La prosperidad es un fuego constante, algo que te da calor y luz a largo plazo. Un negocio deshonesto es descrito como una ruptura de contrato espiritual. Ruptura de contrato espiritual. El dinero manchado puede que llegue, pero trae inquietud, miedo a ser descubierto, desconfianza. La prosperidad limpia trae paz. La transparencia es una fuerza invisible que atrae el activo más valioso de todos, la confianza. La confianza. Puede que sea un camino más lento, pero es infinitamente más sólido. Claro, el deshonesto siempre tiene que estar cuidándose la espalda, y en esa oscuridad me imagino que es imposible ver las bendiciones que ya tienes. Imposible. Vives tan enfocado en la mentira que no puedes ver la verdad de tu propia vida, lo que nos lleva directo al siguiente punto. El quinto no. N-O a la ingratitud. Exacto. La persona ingrata es descrita como alguien ciego a los milagros que lo rodean. Vive en un estado de carencia perpetua, incluso en medio de la abundancia. Siempre le falta algo. Siempre. Siempre está enfocado en el siguiente objetivo, sin disfrutar el logro actual. Hay un ejemplo muy concreto en la fuente que me voló la cabeza. La oración matutina Modéani. Es bellísima. Se supone que la dices justo al despertar, incluso antes de abrir los ojos del todo. El primer acto consciente de tu día es agradecer por el simple hecho de estar vivo. Así es. Ni siquiera has ido al baño y ya estás dando las gracias. Es que la prosperidad, desde esta óptica, es una danza de reciprocidad. Cuando agradeces, es como si devolvieras una chispa de luz a la fuente de donde vino, y esa luz, según esta lógica, regresa a ti multiplicada. La ingratitud corta ese flujo. ¿Cierro el canal? Lo cierra por completo. A nivel práctico y financiero, esto significa celebrar al primer cliente con la misma alegría que al cliente número 1000. Significa valorar el primer sueldo en lugar de quejarte porque no es más grande. Claro. Ese acto cambia tu estado mental de la escasez a la plenitud. El ingrato siempre espera lo que vendrá. El agradecido ya vive en el suficiente. Y si la gratitud te ancla en lo que tienes, su opuesto, el miedo, te paraliza por lo que podrías perder. Exacto. Es un contraste perfecto que nos lleva al sexto no. N-O, al miedo. El miedo es definido como la cárcel del alma. Es lo opuesto a la fe. Donde reina el miedo, no puede haber crecimiento, porque el miedo, pues, bloquea la acción. ¿Te congela? Sí. Las fuentes están llenas de ejemplos. Abraham dejando su tierra para seguir una promesa invisible, Moisés enfrentando al faraón con solo un cayado, David contra Goliat. No eran superhumanos, eran personas que tomaron una decisión. Y eso es lo importante, ¿no? La valentía no es la ausencia de miedo. Digo, creo que todos sentimos miedo. ¡Por supuesto! Es más bien la decisión de avanzar a pesar de él. En el mundo de los negocios o en cualquier proyecto, es el clásico parálisis por análisis. El miedo a que no sea perfecto te impide empezar. Justo. El miedo a perder te impide ganar. Ándale. Precisamente, el miedo es una prueba de confianza. Cada vez que alguien elige actuar a pesar del temor, es como si hiciera una oración en silencio. Una declaración de confianza en que el universo es benevolente. Me gusta eso. Una oración en silencio. Cuando una persona actúa con fe, se dice que se convierte en socia de Dios en la obra de la creación. El miedo encoge tu mundo y tu campo de posibilidades. La fe lo expande. Ok, entonces, a ver, superas la envidia, valoras tus recursos, actúas con paciencia, eres honesto, agradeces lo que tienes, vences el miedo y tienes éxito. Las cosas empiezan a funcionar. Ajá. ¿Cuál es la siguiente trampa? La más sutil de todas, yo creo. ¿Cuál dirías que es? Creer que todo fue gracias a ti. Y ahí aterrizamos en el séptimo y último no. No a la soberbia. La soberbia es llamada la ilusión más peligrosa de la prosperidad. La ilusión más peligrosa. Sí, la persona soberbia comete el error de creer que es la fuente de su propia bendición. Y ese orgullo, esa arrogancia, es precisamente lo que desconecta el canal de la abundancia.
porque te hace creer que ya no necesitas la fuente. Me encanta la definición de humildad que ofrecen, porque no es la que solemos pensar, ¿eh? No se trata de sentirse menos, no, para nada. La definición es muy matizada. Humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. ¡Ah, qué diferencia! El foco cambia. La persona próspera, desde esta perspectiva, se ve a sí misma como un canal, no como una dueña. Entiende que el flujo de la abundancia pasa a través de ella para alcanzar a otros. Y el orgulloso lo bloquea. Lo bloquea porque cree que todo el mérito y todo el recurso le pertenece. Suena bien, pero ¿cómo se mantiene uno humilde cuando las cosas van increíblemente bien y todo el mundo te dice lo genial que eres? ¿Hay alguna herramienta práctica para eso? Sí, y es una muy concreta, la práctica del diezmo. O maaser no se ve como un impuesto religioso, sino como un ejercicio práctico de humildad. Es un recordatorio tangible, físico. Ok. Al devolver una porción, tradicionalmente el 10%, te recuerdas a ti mismo que el 100% no te pertenecía en primer lugar, que solo eres un administrador. Un canal. Un canal. El humilde escucha más, aprende siempre y distribuye mejor. Entiende que la fortuna que se retiene sin propósito se convierte en un peso, pero la que circula se multiplica. A ver, déjame ver si entiendo el panorama completo. Mientras hablábamos me di cuenta de algo. Con cada no que hemos discutido, en realidad estamos haciendo una afirmación increíblemente positiva, ¿cierto? A ver, desarrolla eso, me gusta dónde vas. Cuando decimos no a la envidia, lo que realmente estamos diciendo es sí a mi propio camino. Claro. No al desperdicio es sí a la responsabilidad y la gratitud. No a la prisa es sí a la confianza en el proceso. Ajá. No a la deshonestidad es un rotundo sí a la integridad y la paz mental. No a la ingratitud es sí a la plenitud aquí y ahora. No al miedo es sí a la fe y a la acción. Y no a la soberbia es sí a ser un canal de bendiciones. ¡Wow! No son límites, son liberaciones. Lo has resumido perfectamente. Cada no es una puerta que se cierra al caos para abrir una ventana a la claridad. Todos estos puntos se unen bajo el concepto del propósito. Cada no te alinea más con tu verdad, con la confianza, con la humildad. Y cuando vives en ese estado de alineación, la prosperidad deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en algo que simplemente es un resultado natural de ser quien realmente eres. El universo responde a la claridad. Y cada uno de estos no, dicho con conciencia, es un decreto de libertad. Un paso para limpiar el camino y dejar que fluya lo que tiene que fluir. Y para cerrar, la fuente deja una reflexión final. Es una pregunta muy directa para quien nos escucha para dejarla resonando. Venga. ¿Qué te aprisiona hoy? ¿Qué deseo, qué miedo, qué impulso, qué orgullo te está alejando de tu propósito? La respuesta a esa pregunta, dicen, es la llave. Es el primer no consciente que puedes pronunciar para empezar a construir tu propio jardín.